La discusión pública en materia presupuestaria ha estado signada por un profundo desconocimiento de cuáles son los dilemas que la gestión fiscal le plantea a una sociedad. Uno ve día a día en los medios de comunicación cómo hay grupos que solicitan mayores presupuestos para salud, mayores presupuestos para educación. Los gobiernos pretenden bajar los impuestos y los economistas, los académicos sistemáticamente solicitamos disciplina fiscal agregada, disciplina presupuestaria. Resulta que todas esas solicitudes son de alguna manera contradictorias y excluyentes entre sí. Entonces pensamos, ¿cómo podemos crear un material pedagógico que sirva para explicar a grupos especializados y no especializados cuáles son los dilemas que la gestión presupuestaria le plantea a una sociedad? Y pensamos que la manera más pedagógica, más sencilla, más amable, tal vez más inteligente, era generar o crear una simulación donde los estudiantes simulen ser un consejo de ministros que tiene que tomar decisiones fiscales, ingresos, gastos, tipo de cambio, ingresos petroleros, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez que toman esas decisiones, la información se vacía en un modelo que está en Excel, y que proyecta la economía venezolana para el año en curso. El ejercicio se basa en decidir el presupuesto público de una nación y te llega información relevante, comunicaciones del ministro de Finanzas o de la Oficina Central de Presupuestos con las limitaciones presupuestarias que tiene el país. De modo que tú como ministro, en principio tienes que defender tu ministerio, tu presupuesto, pero no te puedes divorciar de lo que ocurre en el país. Esta simulación es una idea original de los años 2000 de Ricardo Hausmann, Roberto Rigón y Janet Kelly. Yo tomo la idea original de esos tres profesores de IESA y la he venido desarrollando año a año, mejorando, creo, incorporando cosas hasta lo que es hoy. Es una herramienta sencilla, pero poderosa por su poder pedagógico. Acá, los participantes tenemos la oportunidad de ponernos en los zapatos de un alto gerente, de un ministro, y se dan procesos de negociación muy importantes, con lo cual nosotros como participantes podemos tratar de hacer lo mejor para el país. Básicamente una clase la dividimos en grupos de 8 o 9 participantes, donde cada uno de ellos simula ser un consejo de ministros. Y ese consejo de ministros tiene que tomar decisiones en materia presupuestaria por el lado de gastos, ingresos, tipo de cambio, ingresos petroleros, y una vez que ese gabinete elabora su presupuesto, vaciamos toda la información por las decisiones que ellos tomaron en un modelo, y el modelo proyecta el presupuesto de la nación en términos de déficit y superávit o en términos de desempeño macroeconómico para el año en curso. Es decir, una de las cosas divertidas y tal vez muy pedagógicas es que las personas que juegan la simulación pueden saber cómo se comportaría el presupuesto nacional y la economía si ellos son ministros por un día. Uno podría utilizar la simulación de muchas maneras. Una de ellas es todo lo que implica trabajar en equipo y lidiar con la diferencia y la heterogeneidad. Lo hacemos en equipo para que tengan que ponerse de acuerdo, lidiar bajo reglas de democracia para la toma de decisiones macro y fiscales, y hay también un aprendizaje adicional que es básicamente trabajar en grupo y lograr vender tus ideas, lograr moldear realidades y hacer valer tus puntos de vista y negociar con el resto del equipo que tal vez no esté de acuerdo contigo. El objetivo central de la simulación es someter a una clase a los dilemas, a los polilemas que le presenta la gestión fiscal a una sociedad. Pero después uno podría revisar una serie de objetivos particulares que también en clase exploramos. Un poco uno de los objetivos es presentar de manera muy detallada todo lo que son las magnitudes del presupuesto venezolano, tanto por el lado de ingresos como por el lado de gastos, todas las restricciones legales y contractuales que tiene un presupuesto nacional en Venezuela y en el resto de América Latina, cuáles son los impactos cualitativos y cuantitativos de diferentes medidas, cuánto puede ingresar por aumento de la gasolina, cuánto puede ingresar por un impuesto al IVA o impuesto a la renta, cuánto puede ser necesario gastar para llevar a cabo un plan o programa de escuelas. Y la última parte, básicamente lo que pretendemos es familiarizar a los estudiantes con lo que son los impactos macroeconómicos de la gestión fiscal, un poco los dilemas que de manera natural existen entre déficit fiscal, tipo de cambio, entre déficit fiscal y tasas de interés, crecimiento, reservas internacionales e inflación. Para poder hacer una gestión correcta, presupuestaria, necesitas tener un conocimiento de qué es lo que está pasando en el país, no solamente desde el punto de vista de tu ministerio, sino también desde los otros ministerios. Incorporamos en la ecuación la variable política, hay una cantidad de información política dentro de la simulación que son parte del mundo real y que la incluimos para que la simulación sea lo más realista posible
y los hacedores de política presupuestaria, los estudiantes en un salón de clase, tengan que lidiar con la realidad de instrumentar política presupuestaria en el mundo real, con las restricciones económicas, políticas, institucionales que pueden encontrar. El presupuesto cambia de acuerdo al año en que tú te encuentras. Nosotros estábamos en un año electoral. Teníamos necesidades de educación, teníamos necesidades de salud, de hospitales, teníamos necesidades de defensa, teníamos necesidades en el Ministerio del Ambiente por los recursos hídricos. Pero el presidente evalúa y dice, ¿qué necesito yo este año? Necesito votos para que me reelijan. La simulación permite que una vez que se desarrolla el juego, cada uno de los gabinetes pueda comparar lo que hizo su gabinete con los otros gabinetes y a su vez se pueda comparar lo que hicieron todos los gabinetes con lo que hizo el gabinete en el mundo real. Porque de alguna manera la simulación proyecta el desempeño presupuestario y macroeconómico para la nación. Y además hay una segunda parte pedagógica. A la luz de la experiencia del mundo real que vivieron los estudiantes, yo puedo tomar esas experiencias del mundo real y conectarlas con aspectos teóricos, presupuestarios, macroeconómicos, y después de la experiencia del mundo real, de elaborar presupuestos en el mundo real, se hace mucho más amable, mucho más digerible analizar cada uno de esos conceptos o aspectos teóricos, macro y presupuestarios. Es decir, la simulación tiene múltiples objetivos y una de ellas es que hace mucho más amable entender la teoría a la luz de la experiencia del mundo real después de haber sido ministro en un gobierno a través de la simulación. Los datos que aportábamos se llenaban en una hoja, el profesor los vaciaba en una hoja de cálculo y daba las estimaciones para el siguiente año. Eso tiene un impacto en el índice de inflación, en el déficit fiscal, y aunque también es una simulación, si se quiere, breve, entiendes la complejidad que implica formular un presupuesto de toda una nación. Cuando participas en una simulación de presupuesto, es ir más allá de los libros, es poner la teoría en práctica, es entender los conceptos. Yo soy abogado, a los abogados nos enseñan leyes, nos enseñan a interpretar las leyes, pero no nos enseñan más allá. Y entender que la economía es algo social y como algo social nos afecta a todos, y entender que como uno a veces quiere cosas que no se pueden dar en la realidad, solamente lo puedes hacer en la práctica y la simulación te da esa oportunidad. La experiencia de fondo es el conocimiento posterior que uno adquiere después de que analiza e internaliza lo que sucedió, lo revisas en frío y realmente comprendes la dimensión de los conceptos bajo los cuales estabas tratando y te das cuenta de cuán importante es que tú practiques estos conceptos antes de llevarlos a la práctica. Una vez que cada uno de los gabinetes toma decisiones finales en materia presupuestaria y macroeconómica, cada grupo debe hacer una presentación que le hacen a la Asamblea Nacional y al país entero a través de las cámaras de televisión, donde cada uno de ellos debe presentar qué fue lo que hizo y qué resultados obtuvo, y sobre todo yo les solicito, les pido que piensen en cuál sería la filosofía que motivó a ese gabinete, que cada uno de ellos piense si por un día pudiera ser ministro y hacer el presupuesto de la nación, cuál sería el set de prioridades, cuál sería la filosofía que sustentaría un gobierno en el cual ellos fueran parte. Hola amigos de Politilandia. La mayoría es la que decide hoy el cambio en Venezuela. Por eso ahora tenemos que echarle pichón a las grandes obras del municipio, sin cogernos los reales. Yo siempre he vivido aquí, soy del pueblo como tú. Por papá, un humilde fundador de Acción Democrática, me hice maestro. Y en honor a él, quiero abrir las puertas del cambio a este municipio. Imagínate por un instante, todo el poder del cambio para ti también. Yo soy Mario Ramírez, el candidato del cambio para la alcaldía de Politilandia. Marketing político es un curso teórico-práctico. Tiene toda una dimensión teórica donde cubrimos contenidos relativos a comunicación política, a estrategia política, a opinión pública. Se ven pues una serie de temas a lo largo de las primeras 7 semanas, 8 semanas. Paralelamente se va jugando una simulación. Ya desde la primera clase se establecen los grupos, la simulación se llama Politilandia.
Y Politilandia es un pueblo que puede ser cualquier pueblo del mundo, pero está ambientado en Venezuela, está ambientado en la realidad venezolana, es una población urbana venezolana, y hay 4 aspirantes a regir los destinos de Politilandia. Esos 4 aspirantes son 3 de un partido político y una cuarta aspirante lo juega el rol la profesora, yo misma. Pues, la profesora no tiene ninguna posibilidad de ganar, pero juega un rol o tiene alguna incidencia menor en algunas jugadas. Y los 3 comandos de campaña están constituidos por, pues depende cuántos muchachos se inscriban en el curso, pero pueden ser 6, 8 personas cada uno. Los equipos los escojo yo y entra el factor aleatorio, pero también entra algún criterio. Pues el criterio básicamente es que los equipos no haya mucha confluencia de gente que ya haya hecho equipo, o sea, que se conozcan demasiado. Y el segundo criterio es que si hay un activista político que está cursando, o sea, un dirigente político, un muchacho que hace vida política activa, no cuadra en el equipo de su verdadera preferencia política. La idea de esto es 2 cosas. Una, que trates siempre de ponerte en los zapatos del otro, en los zapatos de tu adversario político, y eso es una enseñanza siempre a lo largo del curso, porque uno tiene que para hacer buenos análisis tienes que situarte donde está la posición del otro, o entender la lógica y las posiciones del contrario. Y luego, en segundo lugar, tratamos de que tú te adaptes o el alumno se adapte a trabajar con cualquier tipo de gente. Entonces cada comando pues representa a un personaje que tiene unos rasgos y unos atributos y unas competencias y unas fortalezas y unas debilidades, y arranca el juego pues semana a semana. A mí me tocó un partido, Acción Democrática, que era un partido tradicional, mal visto, un alcalde que ya estaba y que había hecho una mala gestión. Me tocó ejercer el rol de jefe de campaña del candidato socialdemócrata. Competíamos contra una candidata con un buen récord académico, madre de familia, de un partido de centro derecha, y luego teníamos un candidato que era el radical, de la extrema izquierda. Y el reto nuestro era validar la gestión de un candidato que tenía ciertos atributos, pero tenía fallas de gestión. Te descubres como consultor político defendiendo las cosas buenas, que las hay, y tratar de minimizar el daño de los errores de gestión. Lo más real de la experiencia fue que no partíamos con los mismos recursos, sino que había candidatos que contaban con muchísimos más recursos que otros. Entonces, había que ver cómo se superaban esas cosas, y los resultados muchas veces que ocurrían en Politilandia eran injustos, entre comillas, porque, así funciona el mundo real. No solamente te daban un dinero que tú decías que estaba eso, sino que tenías que a su vez hacer eventos o actividades que te permitieran levantar presupuesto. Y en base a eso era que podíamos ir distribuyendo para toda la campaña. Parte de la simulación era que tú podías comprar encuestas, como si las compraras en la vida real, o sea, si encargaras una investigación para saber qué opina la gente de tu candidato. Teníamos una página en Facebook y teníamos también una cuenta de Twitter que seguíamos, y teníamos que entregar para cada clase los avances de la campaña que estábamos haciendo. Una semana representaba un mes de la campaña. Politilandia fue una pasión completa, pero pasión total. Recuerdo que eran las 2, 3 de la mañana y yo seguía haciendo montajes y seguía haciendo campaña y estrategia de comunicación, estrategias publicitarias, ver cómo posicionar al candidato. Y es francamente muy divertido, los alumnos lo aprecian, lo valoran mucho, y es la forma como lo lúdico se incorpora y se integra a lo teórico y hace que permanentemente estemos pasando de la teoría a la praxis a través de este juego. Arrancábamos con teoría sustentada además por casos de estudio, por videos, por material bibliográfico, y una vez que ya los alumnos tenían clara la teoría, pues pasábamos al juego. Si por ejemplo había un módulo de
de segmentación, de entender el territorio en el que se está desarrollando las elecciones, pues se había hecho todo un análisis previo basado en esa teoría que se había visto en clase, y eso te daba argumentos para tú decir, mira, mi candidato se va a enfocar en tal zona, en tal zona y en tal zona, de acuerdo a las fórmulas que vimos en clase. A nivel teórico analizamos distintos mensajes publicitarios y vimos cuáles habían funcionado en algunos casos y por qué, y pues se trató de llevar esos criterios al momento de desarrollar piezas para nuestros candidatos. Cuando vinieron los debates, fueron debates reales. Vimos los debates, en ese momento eran las elecciones de Perú con Keiko Fujimori, y fue como en tiempo real. O sea, ocurrió este debate de Keiko, vimos en clase, lo analizamos, vimos todo lo que ocurrió en ese debate, hicimos los análisis respectivos teóricos y luego nos tocó hacer el mismo debate con cada uno de los candidatos. Y cuando vimos el contraste entre esa parte real que estaba sucediendo en un país vecino y lo que estábamos haciendo nosotros, la diferencia no era ninguna. Eran los mismos argumentos, eran las mismas de alguna manera estrategias o los mismos artilugios comunicacionales, y te dabas cuenta que lo que estabas haciendo entonces de alguna manera era muy parecido a lo que estaba ocurriendo en la vida real. Fíjense, nosotros tenemos que hacer jingles, cuñas, materiales POP, tenemos que hacer mensajes, tenemos que hacer frecuencia de aire de cada uno de las cuñas, televisión, radio, prensa, diseño. Ya al final, le digo, hicimos un montaje de toda Caracas llena de vallas de cada uno de nuestros candidatos. Eso es un fenómeno. Yo me sentía realmente en una campaña electoral. Y cuando nos fuimos a dar cuenta, habíamos logrado en Facebook y en Twitter una participación como más allá de una campaña de un municipio moderadamente importante en cualquier país latinoamericano. Terminamos saliendo de la simulación del salón de Liguesa a involucrar a todo el mundo. Comenzamos a acercar gente, primero a nuestro entorno familiar, después al entorno laboral. Llegamos a hacer cuñas en la calle, pararnos en semáforos con cartelones de un tipo que no existía en plena calle y convencer a la gente de que votara por él y que gente después nos llamaba a preguntar por él. Son fenómenos. Un momento particular donde había una marcha y venían unos estudiantes y a todos los puse a hablar acerca de nuestro candidato, Politilandia, de que apoyaban a Armando, que era nuestro candidato. Nos conectamos en Facebook todo el día, todos los miembros de todos los comandos de campaña, a pedirle a cada amigo, familiar y conocido que por favor votaran por nuestro candidato. Demográficamente había gente que no tenía acceso a las redes sociales, eso te lo describía de la simulación. Ahora, como la votación había que hacerla de alguna manera, la votación finalmente te conducía a que fuera a través de las redes sociales. Entonces fíjate lo interesante. Entonces lo que hacía uno era buscar al que no estaba incluido en las redes sociales, es decir, a ese que se autoexcluye o que está de suyo apartado de ese mundo, para integrarlo. Yo tuve amigos que votaron desde Polonia o de Rumania. De repente en Twitter comenzamos a recibir gente de Sudáfrica, de China, que preguntaban que cómo era la campaña del tipo. Bueno, ¿y estos tipos cómo llegaron a nosotros? Esos extranjeros estaban interesados en saber sobre el municipio y decían que por qué no lo conseguían en Wikipedia. Yo pensé que todo el mundo sabía que era una simulación. Después me di cuenta que había un gentío que no sabía. Y dentro de la simulación de marketing político, no dudé en aprovechar todo lo que tenía a mi disposición para ganar. Al igual que yo, los otros compañeros de los otros comandos de campaña aprovecharon también sus contactos con figuras políticas del mundo real, con periodistas, con personas del mundo cultural, para hacer ellos también videos a favor de sus candidatos donde estas personalidades respaldaban a sus candidatos. El periodista más famoso de Venezuela, que es Nelson Bocaranda, tiene una columna de opinión llamada Los Runrunes. Logramos que él nos grabara un video hablando muy bien de nuestro candidato y hablando mal de Patricia Jiménez. Entonces, claro, eso impactó muchísimo. También logramos que César Miguel Rondón, que es el locutor más escuchado en las mañanas en Venezuela, hablara bien de su amigo Armando Díaz. Es muy útil entender que el marketing político tiene unas reglas, pero que también la ética cobra peso, ¿no? Comenzaban ataques por lado y lado, anónimos, y llega un momento en que la competencia es tal
que hay que someterse a líneas morales y éticas muy claras. Oportunidades hubo para que la gente se desfigurara un poco en sus valores y en sus principios, porque entraba en esta competencia muy feroz y en estas ansias de poder, y realmente eso llegaba a permear a las personas, a los jugadores que faltaban a la ética y que uno no se imaginaba que esa persona podía hacer. Cosas que fuimos haciendo sobre el camino y que fue una contribución al final a la profesora y a la cátedra y a la simulación, fue establecer un decálogo o un código de ética para funcionar en Politilandia. El juego es muy divertido, es muy intenso, muy entretenido, muy realista. La gente se lo toma muy a pecho y a veces eso ha tenido consecuencias. De hecho, al empezar a jugar firmamos un compromiso ético donde definimos algunos elementos o algunos linderos sobre los cuales no quisiéramos cruzar. No empezó así, sino que fue una necesidad que surge a partir justamente del realismo y del entusiasmo que cada quien le imprime, que los distintos equipos le imprimen a la contienda de esa competencia y que hace aflorar lo mejor y lo peor de nosotros. Se me ocurrió que la cedulación, sacar la cédula, el documento nacional de identidad aquí en Venezuela, era una excelente forma de poner en práctica muchas cosas que uno enseña en servicios públicos. La simulación en gerencia de servicios fue un ejercicio sumamente práctico porque te obligaba a organizar en pocos minutos un servicio de cedulación. Los muchachos nunca saben que van a hacer esa simulación. Posiblemente ya tienen conocimiento que van a hacer algo distinto en la primera clase conmigo, pero normalmente no es una actividad avisada y para la cual se pueden preparar. Todo el salón tuvo que distribuirse en 2 equipos que competíamos entre sí para ver quién era más eficiente haciendo cédulas. Pensamos que era muy fácil, nadie tenía dudas, el profesor se rió, a mí me pareció un poco sospechoso porque todo el mundo subestimó el ejercicio. Tuvimos que organizarnos velozmente, distribuyéndonos tareas que aparentemente eran muy sencillas, pero que en realidad después vimos que tenían una gran complejidad, pero sobre todo, más que la tarea en sí, todo el proceso era muy difícil y fue como una lección de humildad porque uno cree que esas cosas son elementales y cuando está haciéndolas empieza a darse cuenta que uno incurre en todos los errores en los que incurre todo el mundo, en los que incurren los ministerios. El profesor dio la orden de comenzar y cometimos ya el primer grave error. No nos organizamos, no planificamos nada y cada quien empezó a dar gritos y a dar órdenes tratando de liderar el ejercicio y todos empezamos sin ninguna dirección a trabajar dentro de la parte de elaboración de documentos. Posteriormente, el profesor dice, bueno, lo siento mucho, pero no todos ustedes van a trabajar en la elaboración de documentos, simplemente se quedan 5 a trabajar en la parte de la... Usted reduce la cantidad de personas que van a hacer a cabo el proceso de manufactura. Todos los demás pasamos a ser clientes. Entonces entra esa variable de clientes al ejercicio. Cada uno tiene un rol. Por ejemplo, había una persona que estaba embarazada, había una persona que no sabía leer ni escribir, estaba otro que no tenía tiempo. Me tocó ser como un elemento provocador durante el ejercicio. Algunas personas tenían la misión de boicotear el proceso, ¿no? Y, por ejemplo, llegaban reclamando airadamente cuando no había razón. La gente asumía el rol de verdad, ¿no? Cuando querías molestar al funcionario, lo hacían y tú tenías que buscar la manera de que no dificultara el resto del proceso. En mi caso me tocó ser de atención al público y por supuesto tenías que brindarle el mejor servicio posible para que respetaran las normas, ¿no? Y eso te obligaba a pensar a cómo organizas el espacio para que no se molesten unos a otros, para que respeten el turno que le corresponde. Los estudiantes se interiorizan su rol absolutamente y efectivamente terminan algunos bravos entre ellos, terminan insultando a los ciudadanos que están demasiado exaltados.
exaltación promovida incluso por mí para ver cómo pueden reaccionar ante estas cosas. Además ponemos desviaciones, o sea, creamos desviaciones de, por ejemplo, gente que quiere usar los apellidos de la madre y no del padre, gente que dice que su nombre está mal escrito cuando en realidad está bien, y entonces los que están desempeñando el cargo de ceduladores tienen que tomar decisiones y saber cómo controlar y convencer a los ciudadanos. Las conchas de mango eran, por ejemplo, que nos entregaban actas de nacimiento llenas de información irrelevante. Pero que el profesor nos decía que en la vida real había cantidad de documentos que tenían datos que no aportaban nada y que uno realmente podía simplificar mucho más esas cosas. Al final fue una experiencia sumamente agotadora, donde compañeros terminaban bañados en sudor para cumplir con el propósito, y demuestra que la teoría no es suficiente, ¿no? Tienes que aplicarla y entender que la atención al público es un trabajo muy duro, muy fuerte. El momento de la simulación es muy sabroso y ellos lo disfrutan mucho, pero mucho más importante es la discusión que tenemos una semana después, donde ellos tienen que traer un informe de qué fue lo que sintieron, cómo se organizaron cuando supieron que iban a tener que hacer esto. Y por supuesto, cómo superaron todas esas desviaciones, superaron o trataron de superar todas esas desviaciones en las que fueron sometidos. A medida que la materia se fue desarrollando, empezamos a mezclar elementos teóricos muy interesantes, por ejemplo, cómo ser eficiente, cómo poder aprovechar el tiempo, cómo poder aprovechar los recursos. A medida que fuimos viendo la materia, todo eso lo vimos en el campo teórico, pero es muy fácil saber la teoría, es muy fácil leer y comprender un texto. El problema es el cómo lo haces, cómo lo llevas a la práctica. La simulación tiene además el haber experimentado en carne propia lo que se puede discutir en libros, o lo que se puede discutir a través de casos, lo que se puede discutir a través de tantas actividades de aprendizaje centrado en el participante. Todo el mundo tiene grandes ideas, el problema es cómo las desarrollas. Este ejercicio fue un ejercicio que nos enseñó a que antes de hacer cualquier cosa, antes de emprender una atención a un cliente, uno tiene que planificarse con su equipo de trabajo. Te pone a prueba, ¿no?, de cómo reaccionar ante un ciudadano que puede estar molesto con razón o sin ella, y cómo tú debes proceder por los canales regulares, que en el momento tenías que crearlos porque era una simulación. Resulta que una labor fundamental del servidor público es atender al ciudadano, y en este caso fue una simulación muy provechosa para saber que no es fácil atender a distintos tipos de personas, caracteres, y que el reto es que cualquier ciudadano que entre a alguna instancia pública salga satisfecho.